Pinochet y Allende fueron lo más malo que le pudo pasar a Chile, pero uno de ellos fue el mal menor. ¿Se te ocurre quién? Bueno, después de haber aclarado en tantos videos previos todo lo malo que fue Allende para Chile, con una serie de videos de cosas que nadie te dice en la escuela o en la tele, ahora avanzamos en ver cómo se compara con su antítesis, Pinochet, de quien también me he desmarcado en varios videos, aclarando que no soy pro Pinochet tampoco. Y es que por todos es conocido que hubo un exceso, por decirlo de una manera suave. Ahora bien, el tema es, ¿quién fue el menos malo? Hagamos una tabla comparativa y veamos. Punto 1. Legitimidad de sustentación de poder. Allende llegó al poder democráticamente con un tercio de los votos posibles. Como por todos es sabido, un 36,6% de ellos, y fue ratificado por el Congreso previa firma de acuerdo de constitucionalidad a la luz del extremo en el que podría caer el país. En cambio, Pinochet llegó por la fuerza, alentado por la ciudadanía que en ese momento sufría un caos a más no poder. Punto a favor de Allende. Pero esperen, al momento del golpe de Estado, Allende ya había sido declarado como inconstitucional, ya que había violado el acuerdo que lo había ratificado como presidente, además de estar gobernando bajo decretos, sin someter las leyes a votación, por lo que no contaba ya con el apoyo del Congreso para liderar el país. Más aún, el Congreso hizo llamado a las Fuerzas Armadas para apoyar por la deposición de quien no debía seguir más. Por ello, le quitamos el punto a ambos, ya que ninguno tenía la investidura correcta para gobernar el país para septiembre del 73. Gobernabilidad del país. Allende subió el sueldo mínimo, pero lo hizo a costa de la máquina de imprimir billetes, lo que llevó al país, entre otras cosas más, a una inflación sin precedentes en aquellos tiempos. La inflación llegó a 606% en el último año de gobierno. Alentó y apoyó las expropiaciones violentas tanto de empresas como de campos. Permitió a sus fuerzas paramilitares violar, saquear y torturar, no quedando registros claros. Inhabilitó a la policía a intervenir en casos donde sus fuerzas estuvieran involucradas. Indultó asesinos y ladrones. Expropió grandes empresas sin dar una luca en retorno, lo que ocasionó embargos internacionales. Las empresas dejaron de producir y se fijaron precios. Los sueldos reales se desplomaron. Los bienes escasearon. Se derrumbó el PIB. Represión contra quien piense distinto de parte de las fuerzas paramilitares de Allende. Pinochet llevó la inflación a cifras entre 1 y 2 dígitos. Se impuso el orden al caos. Se cometieron excesos y abusos. Se torturaron y desaparecieron a miles de personas. Se asesinaron personas en el extranjero, lo que afectó la imagen del país. Se asesoró por expertos en economía, lo que se tradujo en una sólida economía. Represión política severa contra comunistas y socialistas. Devolvió una parte significativa de las expropiaciones. No se fijaron precios. Promovió una serie de obras sociales en favor de los más necesitados. Construyó infraestructura clave para el avance del país. Creó una nueva constitución que permitiría nunca más elegir un presidente con menos de la mitad de los votos. Reorganizó las instituciones. Se dejó asesorar por la gente que sabía. No entregó territorio a países fronterizos al punto de casi estallar una guerra. Sometió a plebiscito 2 veces su permanencia. El punto se lo lleva a Pinochet, porque fue un sólido estadista. Aún así, no quita que se hicieron atrocidades durante su mandato, por lo que solamente lo hizo menos mal que Allende. 3. Cantidad de muertos. Allende. Los números no están claros, porque nunca se hizo un informe similar a Redding para identificar todos los abusos cometidos impunemente. Sin embargo, podríamos hablar de algunos cientos. Pinochet, por otro lado, tuvo miles de muertos y torturados. El punto se lo llevaría a Allende, de no ser que hay dos factores a considerar. Por un lado, los regímenes comunistas son conocidos por asesinatos de millones de personas. De hecho, los más grandes genocidas del mundo eran comunistas y socialistas. Y eso era lo que estuvo a punto de ocurrir en Chile. Y segundo, la cantidad de tiempo en el poder hace que sea obvia la diferencia existente. A más tiempo, más asesinatos. Por lo que el punto no se lo lleva a ninguno. Libertad. Allende. No se podía andar en marchas contra el gobierno porque entre las fuerzas paramilitares y policíacas te daban una tunda que se te quitaban todas las ganas. Se limitó la libertad de prensa y muchas radios que no eran procesalistas fueron clausuradas. Pinochet, policía de inteligencia, perseguía a los que eran comunistas o afines, los torturaban y o asesinaban, cometiendo errores en ocasiones, lo que llevó a premios ilegítimos. Se permitió la libertad de prensa, aunque con tanta persecución, solo los valientes se permitían ir en contra del gobierno. Afortunadamente nunca pasaría algún caso a mayores. Se permitían las marchas. En este caso ninguno gana el punto, porque la libertad que podría decirse que había con Pinochet estaba garantizada por un amplio temor de que te desaparecieran o te torturasen, y peor aún, por error. Y por otro lado, los regímenes socialistas son reconocidos por oprimir la libertad en casi todo ámbito. 5. Entrega oportuna del poder. Allende no llegó a entregar el poder, fue depuesto, por lo que su gobierno fue de 3 años. Pinochet entregó el poder luego de 17 años. Este punto lo ganaría Allende, de no ser que planeaba hacerse con el poder, como todos los otros socialistas en la historia lo han hecho, con ayuda del armamento que le enviaban por montones desde Cuba y la Unión Soviética, además del entrenamiento de sus fuerzas paramilitares y finalmente el apoyo de la Marina, y no por nada, y es que la Marina salió victoriosa en la anterior Guerra Civil Chilena, evento que consideraba que ocurriese nuevamente y esperaba estar en el bando ganador. Siendo así, miremos a Cuba, un muerto
Fidel siguió su hermano y ahora un gobierno títere. En China, lo mismo, aún el Partido Comunista gobierna. Corea del Norte, lo mismo. El único país que se pudo liberar fue la Unión Soviética, y solo porque colapsó. Siendo así, 17 años versus nunca, ninguno gana el punto. Y bueno, podríamos hacer más comparaciones, pero como que ya hago entender el punto. 17 años de dictadura de Pinochet ha sido un precio bajo que pagar por la que se venía una dictadura comunista con millones de muertos sumidos en la pobreza ante la opulencia de la clase política y con medios completamente censurados, es decir, una Venezuela. ¿Y tú qué crees? ¿Me faltó algún punto que comparar? ¿Estás de acuerdo con esta visión? Déjamelo saber en los comentarios y dame un like y comparte para que más gente sepa. ¡Chao!